Bien, bien chicos, cualquier duda me lo comentan por audio, ya vale, porque no puedo ver el chat. Vamos a ver eh, lo que es un poco sobre la estructura del corazón y lo principal de la clase pues va a ser la regulación eléctrica. Bien chicos, empezamos con una frasecita. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Hablaremos del ciclo cardíaco. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos referimos primero al sistema cardiovascular en general, cuando tú abordas el sistema cardiovascular, te vas a dar cuenta de que el sistema cardiovascular funciona como una casa, como las tuvieras en una casa, donde va a haber pues un fluido, va a haber todo un circuito de tuberías y va a haber un motor que va a dar pues el que esté haciendo que todo el fluido pues se desplace, ¿no? Bien, muchachos, a ver, para empezar las participaciones, quiero escucharlos. ¿El motor quién sería de forma de analogía con nuestro cuerpo? El corazón, El corazón, muy bien. ¿El fluido cuál sería? la sangre, La sangre. La sangre y el circuito cerrado, las tuberías, de las venas, las arterias y las venas, ¿no? Entonces, ese es los componentes de nuestro sistema cardiovascular, muy importante. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a tocar al corazón. Lo más importante que veremos es cómo se regula el sistema eléctrico. Vamos a hablar un poco también sobre el circuito, ya para que tengan en consideración cómo funciona esto. Bien, entonces empezamos hablando sobre el circuito. Nuestro corazón, muchachos, nuestro corazón bombea la sangre. Sabemos que el ventrículo izquierdo bombea la sangre a través de qué arteria. La arteria aorta, ¿verdad, muchachos? La arteria aorta. Y el ventrículo derecho bombea sangre hacia la arteria a través de la arteria pulmonar. Esas son cositas que hay que recordar. Entonces, se dice que nuestro corazón lo podemos dividir en dos partes, ¿ya? En dos partes. Un corazón izquierdo y un corazón derecho. Hay cositas que siempre preguntan, creo que no les he puesto por aquí, pero si es que lo dividimos el corazón en esas dos partes, ya imagínate, tenemos un corazón derecho por aquí y un corazón izquierdo. Les compartí las diapos para que puedan tomar apuntes. El corazón derecho va a dar origen a la circulación menor, también conocida como circulación, ¿alguien sabe? Pulmonar, porque se va a dirigir al pulmón, ¿ya? En cambio, el corazón izquierdo va a dar origen a la circulación mayor, también conocida como circulación. ¿Cómo crees que se llame? Sistémica, ¿ya? Sistémica. Eso, chicos, es lo que va a pasar. En cuanto a las arterias, ya seguramente lo has visto en anatomía, el corazón izquierdo es el que va a bombear la sangre. Específicamente, bombea la sangre, ¿quién, chicos? ¿Los ventrículos o las aurículas? ventrículos, Los ventrículos, ¿verdad? Los ventrículos. Son los ventrículos los encargados de bombear, ¿ya? Entonces, el ventrículo izquierdo bombea a la circulación sistémica y el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Bien, entonces vamos a volver a ver este cuadrito. Tenemos el ventrículo izquierdo que a través de la válvula aorta va a bombear. Y más o menos se dice que bombea en promedio 5 litros en un minuto. Esto es lo que se conoce como el famoso gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón impulsa en un minuto. ¿Ya? Ese es el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco que tú vas a ver se va a fragmentar y se va a dividir para llegar a ciertos componentes, a ciertos
a ciertos lugares de nuestro cuerpo. Al cerebro ver el 15%, mira, qué tanta cantidad de sangre se le llega al cerebro. El 15% de 5 litros, más o menos son 750. ¿Aló? Al corazón, el 5%. Al nivel renal, el 25%, y así se va distribuyendo. Ese es el flujo sanguíneo, mira, esto se denomina el flujo sanguíneo que le va a llegar a cada órgano, ya a cada órgano. Luego, si- tú sabes que a nivel periférico se va a dar el intercambio gaseoso. Y si esta sangre transportaba oxígeno, la sangre de acá transporta CO2, pero ahora con los desechos, ¿no? CO2 y otros desechos. Y retorna el CO2 a través de las venas cavas, tenemos venas cavas superior e inferior, y todo este flujo sanguíneo se denomina el famoso retorno venoso, ¿no? El retorno venoso es toda la sangre que regresa al corazón por las venas cavas y desemboca en la aurícula derecha. Eso es importante que sepan, ¿no? Yo no sé exactamente en qué ciclo estén, muchachos, pero suponiendo que recién están empezando fisiología o que están repasando, pues entonces, y anatomía también, debes saber que el- la aurícula derecha es el lugar donde desembocan o donde llegan las venas, ya las venas cavas, para iniciar en ese proceso del ciclo cardíaco. Entonces llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho, como hablamos, se dirige a través de la arteria pulmonar hacia la circulación pulmonar. Entonces, gracias al ventrículo derecho, a partir de en adelante iniciamos con la circulación pulmonar, para luego, una vez que en la circulación pulmonar la sangre que tenía CO2 ahora se recarga con oxígeno, esa sangre ya oxigenada regresa, mira, regresa a nuestra aurícula izquierda y empezamos ahora con la circulación sistémica gracias al ventrículo izquierdo que lo envía a todos estos órganos. Entonces, todos los órganos que ves aquí, todos los órganos que te estoy pintando ahora con resaltador, todos estos órganos son parte de la circulación sistémica, ¿ya? Todos estos son parte de la circulación sistémica y lo que vendría a ser la circulación pulmonar estaría en la parte superior, ¿ya? Entonces, esta parte que ves acá, la arteria pulmonar, la parte inicial principalmente, que va a los pulmones, todo esto, hablaríamos de la circulación pulmonar, ¿ya? Hasta llegar hasta llegar antes de la aurícula izquierda. Entonces, la circulación pulmonar por un lado, tenemos por aquí abajo la circulación sistémica. Muy bien. Algunos conceptos que quiero que también recordemos es que nosotros tenemos arterias y venas, ¿no? Las arterias y las venas. Las arterias tienen la característica, muchachos, de que son vasos que salen del corazón, ¿ya? Son vasos que salen del corazón, salen. O sea, sale me refiero al flujo sanguíneo, es decir, el flujo sanguíneo del corazón sale a través de esos vasos. Y las venas, igual, son el flujo sanguíneo, pero esta vez no salen, sino por donde ingresa. Entonces, gracias a las venas ingresa sangre al corazón. Y gracias a las arterias sale sangre del corazón. Y esto es muy importante que sepas. ¿Por qué? Porque tú te puedes preguntar así, mira, ve, ¿las arterias transportan sangre oxigenada siempre? ¿Qué dicen? No, no siempre. A ver, cuéntame cuáles son las excepciones entonces. En el caso de la arteria pulmonar, lleva sangre desoxigenada. Muy bien. ¿Y qué pasa con las venas pulmonares? Las venas pulmonares son las que llevan la sangre oxigenada. Pasaba lo de aquí, miren. Entonces, si se dan cuenta, esta vena pulmonar lleva el oxígeno que va a venir luego por aquí. En cambio, esta arteria pulmonar se estaba cargando de CO2, porque recordemos que el CO2 fue transportado por todo hasta la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sigue habiendo CO2, y es en el pulmón donde recién se da el intercambio gaseoso. Entonces, esta arteria pulmonar tiene CO2 y esta vena tiene oxígeno. En la circulación pulmonar se invierte, ¿ya? Ten en cuenta ese dato. Pero si hablamos de la circulación sistémica, todas las arterias, como las de acá, sí tienen oxígeno, están cargadas de oxígeno, transportan en mayor porcentaje el oxígeno.
En cambio, las venas aquí transportan o tienen mayor concentración de CO2, ¿ya? Muy bien. La otra excepción es en la circulación fetal. ¿Alguien sabe cuántas arterias o venas tiene el feto en el cordón umbilical? Justo fue su pregunta del pretest que les envié. Nadie, chicos. Dos arterias y dos venas. Y una vena, perdón. Tiene dos arterias y una vena. Yo Muy bien. Dos arterias y una vena. La vena que transporta Oxígeno desde la placenta al bebé. y las arterias. Los desechos del bebé a la placenta. Muy bien, ¿no? Muy bien, muchachos. Me alegra que sepan eso. Yo estaba hace poco rotando en pediatría, en neonato, y no falta esa pregunta, ¿no? Del cordón umbilical. Es muy importante que cuando un bebito nazca, es importante que cuando el bebito nazca se verifique que tengan tres vasos, ¿no? Es importante que tenga tres vasos. ¿Por qué? Porque la deficiencia de uno de esos vasos puede provocar que haya alteración en el recién nacido, anomalías en el crecimiento, en el desarrollo. Entonces, les dejo un datito más adelante cuando vean neonatos. Pero eso sí, deben saber que son dos arterias, una vena, y que la vena transporta sangre oxigenada y la arteria sangre desoxigenada. Entonces, si te das cuenta, hay una excepción, hay excepciones. Arteria no es necesariamente oxígeno, ¿ya? Ese es el dato que quiero que te lleves de esta diapositiva. No es necesariamente así, hay excepciones como la circulación pulmonar y la circulación fetal. Pero lo que sí cumple es que las arterias son los vasos que salen del corazón, en el caso pues de la circulación cardíaca, salen del corazón, y las arterias y las venas son vasos que ingresan, o el flujo ingresa por esos vasos hacia el corazón. ¿Bien? Y conforme se alejan del corazón, se van haciendo los vasos cada vez más pequeños. Y las venas, conforme se acercan al corazón, se van haciendo vasos cada vez más grandes. ¿Ya? Otra cosa que quiero que recordemos es que las arterias van a transportar vasos con presiones altas, ¿ya? Me refiero a que, como el corazón bombea sangre con mucha fuerza, esa fuerza que impulsa el corazón hace pues que la arteria soporte presiones elevadas. Por el contrario, ¿qué crees que pase con las venas? ¿Cómo crees que sean sus presiones? Acá van a ser bajas, ¿ya? Las presiones en las venas van a ser bajas. Es decir, la sangre se moviliza lento, así como la presión es baja, se moviliza lento. Y así como la presión en la arteria es alta, en los vasos más cercanos al corazón, se moviliza o el flujo sanguíneo, la velocidad del flujo es mayor. Bien, muy bien, muchachos. Entonces es algo general de vasos sanguíneos que quería que recordemos. Las arterias y las venas tienen características histológicas distintas. Simplemente les dejo como el datito, a ver, por ahí no les he traído. Creo que ya han tenido clase de histología, ¿no? ¿Han tenido una clase de histología, chicos? Sí, la primera. A ver, muchachos, vamos con todo. Entonces, a ver, recordemos. Si este es la zona de la luz vascular, entonces hay una gran diferencia entre arterias y venas en cuanto a la estructura. Y tiene que ver con las capas histológicas. ¿Cuál es la capa más interna de una arteria? O de un vaso sanguíneo, mejor dicho. La íntima. ¿Cuál es? La íntima. La íntima. Muy bien. La capa íntima. La capa media, ¿cómo se llama?
Bueno, algunos le llaman capa media, capa muscular, ¿ya? Porque está llena de músculo liso. Y la capa más externa, empieza La con la adventicia. adventicia. Ahora sí, esto háganle sentir orgulloso a su profesor. ¿Cuál es la capa más importante o más gruesa en las arterias? La media. Muy bien, la capa muscular. Este es más grueso en arterias. ¿Y cuál es la más gruesa en las venas? ¿Cuál es, chicos? La adventicia, ¿ya? La adventicia. Y un datito que quiero que te lleves es que en la capa íntima es donde inicia el proceso de ateroesclerosis, que es el responsable más adelante de que pase esto, que se forme que te dé un infarto. Bien, entonces están cositas que les dejo. ¿Por qué te hago este pequeño repaso? Porque sucede que el corazón se dice que es una adaptación del vaso sanguíneo. El corazón es como que un vaso sanguíneo que mejoró, que evolucionó más que otros, ¿ya? Y adopta casi la misma estructura que un vaso sanguíneo, pero de forma más grande y más especializado. Por ejemplo, así como acá teníamos una capa íntima que estaba en contacto con la sangre, el corazón va a tener un endocardio, la capa más interna que está en contacto con el flujo sanguíneo. Así como la segunda capa, mira, bueno, acá lo he dibujado de forma desproporcional, pero la capa íntima es una capa delgadita, esta de acá. La segunda capa, que es la capa media, que es más grueso, ¿ves? Acá es más grueso. Esta capa que es más grueso que la capa muscular del vaso sanguíneo, acá va a ser el miocardio. Y en el corazón es la capa más gruesa también, así como la arteria es más grueso y está compuesto por músculo, acá también está compuesto por músculo, ¿ya? En la arteria es músculo liso. En el corazón, las células musculares son especializadas. Aparece el músculo cardíaco, ¿ya? Son células muy especializadas que tienen unas uniones llamadas tipo gap o la presencia de discos intercalares que permite la transmisión del potencial de acción de una célula a otra de una forma muy rápida, muy en cuestión de milisegundos, y eso hace que el corazón, una vez que se despolariza una zona del corazón, ese impulso se transporta a todita las células de forma rápida gracias a esas uniones especializadas, que son las uniones tipo gap. Pero si te das cuenta, hacemos analogía con la capa muscular, que también presenta una arteria. En el corazón, pues tenemos ventrículos, ¿no? Uno es el ventrículo izquierdo y otro es el ventrículo derecho. De los dos, el más grueso es el izquierdo, porque el izquierdo envía sangre a la circulación sistémica. Entonces, al enviar sangre a una circulación más grande, necesita pues mayor fuerza, mayor presiones, ¿no? Para hacer frente a un conjunto de resistencias que le va a ofrecer la circulación sistémica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Sucede pues que cuando tú envías sangre hacia un lado, no es que tú lo envíes y ya todo chévere, yo solo lo envío. Cuando el corazón bombea sangre hacia un lado, el lado a donde le llega la sangre no va a dejar pasar la sangre pues como si fuera es como si fuera, a ver, ¿cómo les comento? Como si fuera algo así de sencillo, ¿no? Es que si es que el corazoncito envía la sangre por una arteria, ¿ya? No pasa chévere, ¿no? La sangre no es que se deslice y pase sin ningún problema. Sucede que la arteria ejerce una resistencia al paso opuesto de la sangre. Esto quizás lo vas a ver más adelante, lo verás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el corazoncito envía la sangre por la arteria, las paredes en la arteria rozan con la sangre y no le dejan pasar, en términos sencillos. Es como que la sangre es viscosa por lo que no se dificulten pasar por esa zona. Entonces a tu corazoncito, obviamente, eso le dificulta, eso hace que tenga que bombear con fuerza, pues, para vencer esas resistencias, ¿ya? Y como en la circulación sistémica tienes un montón de vasos, date cuenta, un montón de vasos, súmale que hay resistencias en cada uno de estos que tiene que vencer tu corazón. Y yo te pregunto, entonces, doctor, ¿cuál es el ventrículo que soporta más resistencias? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho?
El izquierdo. El ¿El izquierdo, ¿no? izquierdo? Muy bien, el izquierdo. ¿Por qué? Porque el derecho solamente lo envía hacia la arteria pulmonar y la única resistencia es el circuito pulmonar, en cambio el derecho que digo, y el izquierdo se enfrenta con toditas. Es por eso que cuando aumentan las resistencias, aquí aumenta las resistencias, aumenta también el esfuerzo de tu corazoncito y aumenta la presión con la que el corazón se contrae. Y esa enfermedad donde aumentan las resistencias se llama hipertensión arterial, ¿no? Donde hay un aumento, una hipertensión a nivel de las arterias. Y se produce, ¿por qué? Porque nuestras arterias incrementaron mucho sus resistencias, ¿ya? Y el corazón tiene que latir o esforzarse, latir con más fuerza para que pueda vencer a esas resistencias y aumenta la tensión en las arterias. Y eso se conoce como la hipertensión arterial, ¿ya? Muy bien, entonces la hipertensión arterial es un problema vascular, ojo, ya, principalmente de los vasos sanguíneos, que al final termina afectando al corazón. Muy bien, entonces eso sucede eh, con la resistencia. Vamos con el epicardio. Ahora, el epicardio es la parte más externa, así como acá hay una adventicia, el corazón tiene su epicardio. Y lo interesante de este proceso es que el epicardio o el corazón, al ser un vaso, un músculo grande, necesita pues irrigarse. Y te cuento que los vasos o las arterias más grandes, como las arterias aorta, también tienen pequeños vasos chiquitos que las irrigan. O sea, tenemos la arteria que es un vaso sanguíneo, ¿sí o no? Y la arteria aorta debe llevar sangre a otros tejidos. Pero los vasos más grandes de nuestro cuerpo tienen pequeños vasitos milimétricos que los van a irrigar a los vasos. Es interesante, eso se llaman los famosos vasa vasorum, así se conocen, son vasos que irrigan a otros vasos, son vasos chiquititos. Y es por eso que te digo que el corazón es como si fuera una evolución de las arterias. ¿Por qué? Porque el corazón desarrolló vasos que lo van a irrigar al músculo cardíaco, lo van a irrigar a la zona superficial, que se conocen como las famosas arterias coronarias. Tenemos dos arterias coronarias, arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, que van a penetrar en el miocardio para irrigarlo. Muy bien. Y acá tenemos el pericardio, que ya es una capa externa. El pericardio sí es algo que va a rodear al corazón. Esta capita está compuesta por tejido de fibrocolágeno. El pericardio tiene dos tipos de pericardio, el pericardio parietal y el visceral. Al pericardio visceral es al que lo conocemos como epicardio. Y el pericardio parietal simplemente es una capita que se encuentra, es como que digamos, nuestro corazón está envuelto en una bolsa. La bolsita se llamaría el pericardio parietal. Y el epicardio no es nada más que la tercera capa del corazón, que algunos lo conocen o le dan el nombre de un pericardio visceral. ¿Ya? Es cuestión de, eso de nombre más que todo. Muy bien. Que a veces puede rozar las ambas capitas, eso se ve en patologías como la pericarditis, rozan por inflamación, se inflaman y rozan las capitas y aparece como si fuera un frémito, como si fuera un sonidito que aparece en la pericarditis. Muy bien. Y en este espacio, mira, en el espacio acá está la capita, mira, si te das cuenta, es una capa bien delgada, pero hay un espacio. Ese espacio tiene líquido, y ese líquido se conoce como el líquido del espacio pericárdico o líquido pericárdico, que cuando se mete más líquido de lo normal, sucede esto, aparece un derrame y es como si tuvieras a tu corazoncito metido dentro de una bolsa de agua. ¿Y qué crees que pase a tu corazón si lo meten dentro de una bolsa de agua? No podrá contraerse bien por la presión del agua. Muy bien, ¿no? Como que le dificulta la contracción, porque el agua está que le presiona y no se puede contraer ni no se puede expandirse para que ingrese el volumen. Eso se llama, en casos extremos, se conoce como el taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Yo no sé en qué ciclo estén, muchachos, eh, pero más o menos quiero que tengan una idea de algunas patologías clínicas que verán más adelante, ¿ya? Acá vamos a ver el infarto. El infarto, pues, ya es cuando ya no hay flujo sanguíneo y acá vemos un corazón infartado, mira, en una muestra histológica, en un corte, un corazoncito en vivo, real, que lo han cortado.
Y acá tenemos la muestra histológica de cuál es las partes del corazón. El miocardio, que es la parte más grande, el epicardio y el endocardio, que es la parte más interna. Bien. Ahora sí, vamos al sistema eléctrico. Así como el corazoncito pues se contrae y se relaja, todo ese hecho de contraerse y relajarse está regulado. Que el corazoncito tiene esa capacidad de regularse por sí solo. El corazoncito late por sí solo, él es el autor y creador de sus propios impulsos cardíacos. Y eso es una de las propiedades cardíacas que vamos a estudiar, que se llama automatismo. Es la capacidad de crear su propio potencial de acción. ¿Ya? Tengamos en cuenta que el término potencial de acción, ténganlo en cuenta o tómenlo como si fuera el, el impulso eléctrico que inicia en una zona del corazón y que va a viajar por todo el corazón para activar a las células miocárdicas. ¿Ya? Entonces, ese es el potencial de acción, es un impulso eléctrico y va a viajar para activar al corazón. Y lo que va a hacer es básicamente estimular la contracción. Bien, otra propiedad del corazón es que tiene la capacidad de controlar a una frecuencia constante, ¿ya? La frecuencia cardíaca es constante. En los adultos, lo normal es de 60 a 100 en adultos. En el nodo sinusal de 60 a 100. Y lo regula gracias a los famosos nodos o los famosos centros, digamos, de automatismo. El más importante es el primero, que es el nodo sinoauricular, también llamado nodo sinusal, que regula y late a 60 a 100 latidos por minuto. Hay otros que veremos de aquí que laten a menos frecuencia cardíaca. Es muy importante que se mantenga estable la frecuencia cardíaca para evitar daños en el corazón, para evitar problemas tipo, tipo tromboembólicos por arritmias, etcétera. Es importante que se mantenga la frecuencia cardíaca constante y regular. Bien, vamos al dronotropismo. El dronotropismo es la capacidad de conducir. Por eso te he colocado un timón. O sea, no solamente el potencial de acción se crea, sino también puede conducirse. O sea, una vez que se ha creado, puede irse por lugares importantes, por todo el circuito que amerita. Tenemos la capacidad de contráctil, que es el inotropismo, la capacidad de contraerse. El corazoncito obviamente es un músculo, se debe contraer y se debe relajar. Y esa capacidad para relajarse se conoce como lusitropismo, ¿ya? Es la capacidad para relajarse. Tenemos por otro lado el patmotropismo, que es la capacidad que tiene el corazón, mira acá dice excit, para excitarse, excitarse. ¿Y qué implica o qué es lo que implica esta capacidad, chicos? ¿Qué entienden por excitarse? Activarse para llevar a cabo el potencial de acción. Ya está activado. ¿Qué más entienden por ese término? Tomemos el término excitarse como la capacidad para responder a los estímulos, ¿ya? O sea, respuesta a estímulos. Y cuando hagamos respuesta a estímulos, vamos a ver que el corazón puede recibir influencia del sistema nervioso simpático y del parasimpático, que pueden influir sobre el corazón, haciendo que lata más rápido o que lata más lento. Si es que yo activo el simpático, ¿el corazón late más rápido o más lento? Muchacho, simpático, Más rápido. más rápido, ¿no? Alguien dijo, imagínate que ves a un chico o una chica que es simpática. Entonces tu corazoncito late más rápido, ¿no? Late más rápido tu corazoncito. En cambio, el parasimpático, imagínate que ves a tu ex que acaban de terminar. Entonces tu corazoncito ya no quiere latir, ya no late, entonces late más lento. El parasimpático es depresor del sistema cardiovascular, ¿ya? Y el simpático es un estimulante del sistema cardiovascular. El parasimpático te baja la frecuencia cardíaca, te baja la contractibilidad. El simpático al revés, te sube la frecuencia cardíaca, te sube la contractibilidad.
Es por eso que el primerito al final te eleva también la presión arterial por los mecanismos antes mencionados, es decir, por el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad. Por esos dos aumentan, la presión arterial se eleva. En cambio, el parasimpático, pues la presión arterial te baja, te cae. Bien, vamos a ver la refractariedad, que es la capacidad de no reaccionar, no reaccionar que tiene el corazón en un determinado tiempo. Es como que la capacidad de decir, bueno, estoy activado y por un momento ya no me quiero volver a activar. O sea, es una propiedad que tiene el corazón para definir el tiempo que se puede activar y el tiempo que dice, bueno, ahora quiero estar entre comillas, en reposo, algo así. Ese periodo puede ser absoluto, puede ser efectivo y puede ser relativo. Les dejo por allí para que curiosen. No voy a entrar en detalle, pero ya tienen una idea para que investiguen un poquito más. Bien, entonces volvamos al sistema eléctrico. El corazón, muchachos, el bombeo cardíaco, la capacidad para que tu corazón lata, depende pues de la ritmicidad de la generación de los potenciales de acción o de la generación pues de lo que es el inicio te comentaba, ¿no? Que era el impulso eléctrico que surge aquí en el número uno. Bien, si yo te digo que el impulso eléctrico surge aquí, ¿cómo crees que se llama esta zona? No, El nodo silenciar. sinusal. Muy bien, otro nombre. No, El nodo sinoauricular. ¿Y alguien sabe cuál es el epónimo? Nodo de Kate Flag. Algo así, por ahí lo corrigen si está por ahí mal escrito, pero de Kate Flag, así suena, ¿eh? Nodo lo de Kate Flag. Vamos a ver por aquí. Una vez que el impulso se conduce, inicia acá, en el nodo sinoauricular, se va a transportar a través de tres haces internodales. El de acá, que tiene forma de torito, se llama haz de Torel. El del centro se llama Weckenbach, Weckenbach. Y el de acá, y este, el de la derecha, las de Bachmann, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos una ramita que se va hacia el lado, la otra aurícula. ¿En qué aurícula se encuentra en el nodo sinusal, chicos? ¿En cuál de las dos aurículas? aurícula izquierda. Aurícula izquierda. ¿Quién vota? Derecho. Aurícula derecha, muchachos. ¿Ya? Aurícula derecha, ¿ya? Estás en la aurícula derecha. Y esta ramita que vas ves por acá, ¿a dónde crees que se vaya? A la aurícula izquierda. Esa ramita que tú ves por acá es una ramita que permite que se active también la aurícula izquierda. Por eso que cuando ustedes estudian EKG, creo que sí van a tener un taller de EKG, empieza el potencial de acción y aparece la onda P. Y la primera parte de la onda P que va a representar, la onda P representa cuando la aurícula se contrae. La primera parte es básicamente la parte de la contracción de la aurícula derecha. Y la segunda parte de la onda P es de la aurícula izquierda, porque se contrae en ese orden. La onda P representa contracción auricular, ¿ya? Lo vas a ver en el EKG. La primera parte es la aurícula derecha, porque inicia la aurícula derecha y luego, por esta ramita, se va a activar la aurícula izquierda. Ya, ese es el orden. Muy bien. Una vez que se activa, el impulso va a llegar a esta zona que se conoce como el nodo aurículo-ventricular, ¿ya? El nodo aurículo-ventricular, el nodo AB, también conocido como el famoso nodo de, ¿alguien sabe?
El nodo de Shoftawara, ¿ya? El, el epónimo. Muy bien. Aquí pasa algo curioso. Cuando el potencial de acción empieza a generarse, en ese acá, se generan más o menos 60 a 100 potenciales de acción por minuto. Es la frecuencia cardíaca, 60 a 100 latidos por minuto. Es fisiológico, ya es normal que inicie acá. Por eso es que acá se conoce como el marcapasos primario. O sea, es el que da dirección, o es el que, es como si fuera un director de banda que ordena que se active, se active, para que tu corazón lata de una frecuencia cardíaca de forma constante. Si empezáramos a cronometrar una vez que inicie el potencial de acción, acá sería el minuto cero o el segundo cero. A medida que va avanzando el potencial de acción, mira, vamos avanzando, se va activando, voy a decir con rojo, se va activando, mira, ahorita se acaba de activar, ¿ya? Entonces, hasta que pase por los fascículos internodales, hasta que pase por los fascículos internodales, hasta que haga este proceso, mira, que pase por los tres, han pasado 0,3 segundos hasta ese momento, ¿ya? Luego llega hasta la parte del nodo AB. Y en el nodo AB, que es el número 6, allí va a demorarse 0,13 segundos. Eso una vez me lo preguntaron. ¿Por qué es importante ese punto? Esa zona, muchachos, donde se da el famoso retraso fisiológico, aquí la conducción es muy lenta, ¿ya? Muy lenta desde esa zona. Acá el impulso se conduce muy lento, permitiendo el retraso fisiológico del potencial de acción. ¿Eso qué pasa? Porque cuando se contrae tu corazón, primero se contraen las aurículas, digamos, en el impulso, y luego los ventrículos. No se contraen a la vez, porque si no pasaría pues una catástrofe, ¿no? Cada quien se contrae por su cuenta. Primero es la aurícula y luego es el ventrículo, y así se van contrayendo todo tu corazón. Gracias a este retraso fisiológico, ¿ya? Es muy importante, porque ese retraso, cuando tú veas ciclo cardíaco, que creo que va a ser la siguiente ponencia, cuando tú ves ciclo cardíaco te vas a dar cuenta de que eh, el ventrículo se va llenando cuando tu corazón se relaja. Cuando tus ventrículos están relajados, se van llenando de sangre para luego contraerse. Ya ten en cuenta ese dato. O sea, tu aurícula se puede contraer ayudando al ventrículo a que se vaya llenando de sangre y luego se contrae el ventrículo expulsando la sangre que se llenó. Porque si es que ambos se contrajeran a la vez, no, tu ventrículo no se podría llenar de sangre de forma adecuada. Es como si tuvieras un globo, pues imagínate que se contrae acá arriba, hasta que se contrae, el ventrículo abajo, hasta que se contrae, y al final ambos se contraen y la sangre se desplazaría de arriba para abajo, y así habría daños, ¿no? Entonces, lo importante es que la sangre de la aurícula pasa al ventrículo y luego, una vez que ya bajó toda la sangre, el ventrículo se contraiga y lo envía a otro lado, ¿no? Obviamente que para esto primero las válvulas tuvieron que cerrarse y todo eso. Esto lo vas a ver más adelante, pero yo quiero que te lleves la idea de que primero se contrae tu aurícula, luego se retrasa el potencial de acción, luego se contrae el ventrículo para permitir un ciclo cardíaco normal, ¿ya? Bien, en algunos casos falla el nodo sinusal y no se activa. Cuando el nodo sinusal no se activa, es el nodo auriculoventricular el segundo encargado de generar el potencial de acción. Es por eso que lo conocen como el marcapaso secundario. Imagínate que por alguna razón el nodo sinusal se va de viaje, ¿no? Se hace huelga, no quiere trabajar. Doctor, ya mi corazón ya no va a latir porque no hay nodo sinusal. No, no es que no lata. Ahora va a latir gracias al nodo AB. ¿Ya? Le vas a darle las gracias a la AB. Pero ¿qué pasa? El AB no es tan potente como el nodo sinusal. El AB late más lento. ¿Cuánto les dije que late el AB? La mitad. Más o menos de 40 a 60, ¿ya? Más o menos de 40 a 60 latidos por minuto. Y finalmente vamos a hablar del sistema de Purkinje. Una vez que pasamos este retraso, el potencial de acción pasa por el sistema de Purkinje, pero muy rápido, ¿ya?
Si acá se demoró, por el otro pasa con mucha velocidad. Un segundito, ¿no? Arriba, arriba. Los muchachos están en el transporte. Ven, ya desactivé la web. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Qué tal, mi amigo? Sí, todos manifiestan que sí está claro, que no hay ninguna duda. Ya, bacán. Entonces, eso es lo que tenemos hasta este momento. Hay un retraso fisiológico, más o menos demora 0,13 segundos, y luego el potencial de acción sigue pasando. Entonces, si sumamos hasta acá, han pasado 0,16 segundos, porque acá fueron 13, acá fueron 0,03. Luego empieza el sistema de Purkinje, que todo pasa a una velocidad muy, muy elevada. Tan elevada que se dice que en el sistema de Purkinje se da la velocidad de conducción más rápida de todo el ciclo, de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Acá la velocidad, incluso me parece, no lo tengo el dato a la mano, pero llega a ser hasta 4 metros por segundo, ¿ya? Confirmen el dato. Hasta 4 metros por segundo. Y en el nodo auriculoventricular, hasta 0,5 metros por segundo. Les dejo para que confirmen estos datos. Ya no lo tengo a la mano, pero creo recordar que más o menos era esa velocidad. Pero para que se den cuenta de que si comparamos estos dos datos que le estoy dando, la velocidad aquí es 8 veces más rápida que en el nodo auriculoventricular, que es demasiado lenta. Date cuenta. Luego vamos a ver que acá es muy, muy rápido. ¿Eso por qué es importante? Porque como es tan rápido, el ventrículo se va a contraer casi a la misma vez todos tus ventrículos, los dos ventrículos, permitiendo entonces que se dé una eyección eficiente, ¿no? Un envío de la sangre de forma eficiente. ¿Cuánto demoró desde el inicio hasta el final en promedio? 0,22 segundos. Y eso alguna vez lo han preguntado en el examen, ¿ya? Alguna vez, bueno, cuando yo llevaba, por ahí me preguntaron, 0,22 segundos. Muy bien. El potencial más fuerte inhibe al resto. Esto parece a las leyes de Charles Darwin, ¿no? Donde el más fuerte sobrevive. Acá también. Como te das cuenta, el potencial de acción puede originarse en tres zonas distintas, ¿ya? La primera zona es el nodo sinoauricular. La segunda es el AVE y el tercero es el sistema de Purkinje. Cualquiera de los tres, cualquiera de los tres puede dar origen a la potencial de acción. Pero, ¿quién es el que lo da? El más fuerte. ¿Quién es el más fuerte de los tres, chicos? Chicos, recuerden que no puedo leer chat ya. Sus participaciones por audio. El nodo sinusal. El nodo sinusal es el nodo más fuerte. Bien, entonces vamos a verlo nuevamente. Acá está el potencial de acción, inicia acá en el nodo sinoauricular y se conduce por las dos aurículas, ¿ves? Se está conduciendo. Llega hasta el nodo auriculoventricular y hay un pare. Ya ahí se detiene el impulso. Más o menos demora 0,13 segundos. Acá se da en retraso fisiológico, ¿ya? Y luego cuando pasa esa zona del pare, el potencial de acción se dispara tan rápido, ¿ves? Como acá un rayo que permite la contracción del corazón. Bien. Ahora vamos a acabar la clase revisando rápidamente lo que es el potencial de acción, ¿ya? Vamos a ver el potencial de acción. Cuando ustedes vean su clase de EKG, esto les va a permitir entender qué es lo que pasa a nivel celular. También ha habido varias preguntas, siempre sacan preguntas del potencial de acción. Bien, veamos qué sucede en una célula miocárdica cuando se activa, ¿ya? ¿Qué pasa en un miocardiocito cuando es activado? Entonces, el potencial de acción
va a recorrer por las células musculares cardíacas especializadas, obviamente, para conducir el potencial de acción, por todo el sistema eléctrico que hemos hablado. Y que se diferencia cuando hablemos del ventrículo versus cuando hablemos del nodo sinusal. Veremos las diferencias, ¿ya? Pero a grandes rasgos hay cosas que debes saber y ha sido pregunta de examen. Por ejemplo, si te pones a comparar, acá tiene 5 fases, acá solo tiene 3. Pero la fase que más los diferencia es la fase 2, que acá está presente y abajo no. El nodo sinusal que hemos hablado hace rato, el nodo de Kevin-Flag, carece de meseta. Y a la vez, el nodo de Kevin-Flag presenta un potencial distinto al arriba, que se conoce como el potencial marcapasos. Estos dos son preguntas de examen, ¿ya? Y si quieres algo recordar de toda la diapo, esto es lo que te van a preguntar. No solo en tu universidad, sino más adelante, quizás cuando hayas algunas postulaciones, podría venir alguna pregunta de básica, y si es que viene algo de básica, si viene algo de electro, te va a venir esto. Meseta es algo del potencial de acción presente, ¿dónde? Ventrículos, aurículas y fibra de Purkinje. Pero, solo el nodo sinusal presenta la fase del potencial marcapasos, que lo veremos de aquí ya. Bien, entonces, este presenta meseta, este no presenta meseta. Listo. Así de sencillo, esto lo han preguntado muchas veces. Acá tiene un potencial de membrana en reposo que es estable y acá tiene un potencial de membrana en reposo que es inestable. Este presenta el automatismo, que es la propiedad cardíaca para generar su propio aparte sí, por ejemplo, muchachos, miren que venís motivados y me quieren sacar de motivado de la clase. ¿Qué es automatismo, chicos? Los escucho. Escribió PA. El propio potencial de acción. No escriban, muchachos. Hablen, que quiero escucharlos. Ah, ya. Bien. Lo que pasa, amigo, es que no sé dónde se canceló el audio a los chicos, pues están escribiendo. ¿Ah, sí? A ver, Yo no lo he cancelado o sí lo cancelé. un Yo ratito, solo. amigo, déjame ver qué ha pasado. No, no puede, por eso no pueden hablar porque dice que les se canceló el audio. Déjame revisar, A ¿ya? ver, creo que moví lo que no era para mover, espérate. A ver. Ah, ya creo que activé la opción que no era. A ver, prueben ahora. ¿Pueden hablar? Sí, Allá. Bueno, activé donde no era. Como estoy en la tableta, no tanto, no tanto, no pude diferenciar. Hay una opción que tienen los anfitriones para desactivar el sonido al entrar a la sala, ¿ya? En la tablet, en la computadora se ve mejor. Acá creo que no lo vi tan bien. Bien, chicos, entonces ahora sí, les decía, este es la meseta y este es el potencial marcapaso. Bien, vamos a hablar de dos términos que es despolarizar y repolarizar. En forma sencilla, despolarizar es hacer algo más positivo, ¿ya? Imagínate que tengo acá un potencial de acción que viene así y se sube ahí. Y luego este potencial de acción baja así, hacia una fase recta, viene por acá, hace una fase recta, baja por acá y sigue recto. Entonces, despolarizar implica hacer algo más positivo. Significa que este fragmentito que sube, hay una despolarización. Este fragmento que sube, hay una despolarización, ¿ya? Significa que este fragmentito que baja es una repolarización. Este fragmentito que baja es una repolarización. Y estas fases que quedan así, como que no suben ni bajan, fases de meseta, ¿ya? Fases de meseta. ¿Se entendió? Un término que lo vamos a ver de aquí, ¿ya? Todo lo que sube, despolarizar. Todo lo que baja, repolarizar.
Y eso, chicos, es independiente de que el potencial de acción sea positivo o negativo. Mira, si acá es 0 milivoltios, significa que acá, por ejemplo, puede ser menos 80 milivoltios y acá puede ser, ponte, más 80 milivoltios, ponte. Si es que acá es 80, significa que acá será más o menos 20. Y si estaba en menos 20 y sube a menos 10, eso ya es despolarizar, porque se está haciendo más positivo, ¿no? Y si estaba en menos 10 y bajó hasta menos 70, eso es repolarizar. Si estaba en menos 70 y subió acá, pasando acá, significa que acá está más 70, ya ponte. Eso ha sido despolarizar. Y si está en más 70 y baja más 20, eso es, como baja, es repolarizar. Ya, eso es lo que quiero más o menos que tengan en cuenta esos términos. Ya, todo lo que sube despolariza, todo lo que baja repolariza. Y acá te he colocado de una forma más teórica, mira, repolarizar es hacer el potencial de membrana en reposo más negativo. Y acá es hacerlo menos negativo, ¿ya? Entonces todo lo que baja es más negativo, ¿no? Y todo lo que sube es menos negativo, ¿no? ¿Verdad? Doctor, ¿y eso qué sucede o por qué es importante saberlo? Esto te va a permitir entender qué es lo que pasa en una célula. Y esto lo vas a ver mucho, no solo en cardio, sino cuando veas neuro, cuando veas todo lo que es síndromes epilépticos, que es despolarizar, repolarizar. Esos son conceptos que te van a permitir entender patologías. Entonces, sí es importante llevarte el concepto. Mira, normalmente nuestra célula es eléctricamente negativa, la célula cardíaca, es lo normal. Acá digamos que el potencial de membrana se encuentra en reposo, ¿ya? Acá estamos en reposo, estamos reposando. Ahora sí, este potencial puede pasar dos cosas. Mira, puede hacerse positivo o puede hacerse negativo. Para que suceda esto, hay cargas que están en el interior de la célula que van a tener que salir o van a tener que entrar. Se dice que las únicas cargas que se desplazan son las cargas positivas. Entonces, si yo quiero tener más positivos, ¿qué crees que debe pasar? ¿Que entren positivos o que salgan positivos? Que salgan positivos. Ya, hagamos eso, ¿ya? Acá tenía 6 positivos, ¿ya? Voy a sacar 3. Si saco 3, me quedo con 3 nomás. Y si sacara negativo, al sacarlo, esto se va a hacer más negativo, ¿no crees? Porque tengo menos cargas positivas, ¿o no? ¿O no? Mm, No sé si se está dejando entender, mira. Acá es menos 90 y acá es más 20. Significa que esto es más positivo. ¿Quién es más positivo? ¿El de acá? ¿El A o el B? ¿Quién es más positivo? La- El A. Significa que para que sea más positivo tuvieron que ingresar positivos, pues. ¿Sí o no? Porque no va a ser más positivo haciendo que salgan los que ya tenemos. ¿O no? Y para que se haga negativo, ahora sí, si es que solo los positivos se desplazan, acá tuvieron que salir positivos afuera para que el potencial se haga más negativo. ¿Se entiende esto ahí? ¿Entendió? Esto es importante, ¿eh? Importante. Mira, si es que lo normal es que sea 6 y yo quiero que se haga negativo, entonces los positivos que salgan para afuera. ¿Sí o no? Votamos positivo, porque no quiero ser positivo, quiero ser malo, quiero ser negativo. Entonces votemos positivos. Doctor, quiero ser bueno, quiero ser positivo, entonces que metan más positivos a mi vida. Así como, imagínate como si fuera una persona, ¿no? Que está eligiendo a sus compadres. Entonces digo, a ver, ¿qué quiero más? ¿Positivos? Venga, más positivos. Quiero más negativos, saco los positivos. Entonces, algo así, ¿ya? Porque esto es importante porque vamos a ver acá que esto mismo pasa a nivel celular. Aquí hay algunos patrones que lo vas a volver a ver luego que te explique para que compares, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora sí
con estos dos conceptos que es de despolarizar y repolarizar. Como te dije, despolarizar es permitir la entrada. Yo te dije que entraban los positivos, pero para hacerte más exacto, el positivo que ingresa es el sodio, ¿ya? El sodio. Doctor, yo te dije que repolarizar es que salgan los positivos. Ah, no te dije, ¿no? Cuando se hace positivo, esto se llama despolarizar. Yo te dije, cuando algo se hace más positivo, sube, eso es despolarizar, ¿ya? Acá estamos despolarizando. Y cuando algo se hace más negativo como esto, es a repolarizar. Entonces tú te vas a la idea de que cuando repolariza, los positivos van a salir. Por eso es que se hace negativo. Y cuando despolariza, los positivos van a meterse. Por eso es que se hace positivo, ¿no? La célula se hace más positiva. Quien despolariza la célula es el sodio. Es decir, la presencia del sodio va a hacer que tu célula se active. En cambio, la presencia del potasio va a hacer que tu célula entre en un estado de reposo, ¿ya? Que se vaya el potasio. Bien, vamos a ver entonces el potencial de acción. Mira, acá está en reposo, ¿no? Acá hay una meseta pequeña, está en reposo. Esta fase que empieza a subir, ¿qué es, chicos? ¿Despolarización o repolarización? Despolarización. Despolarización. Muy bien. Este cero se conoce como la fase ascendente, que es un estado de despolarización rápida. Desde -20 sube hasta +20. Acaba de ingresar, ¿qué ingresa? Sodio. Sodio. Acaba de ingresar el sodio, ¿ya? Acá ingresa el sodio. Muy bien, entonces el sodio se mete a tu célula, se mete sodio y lo hace más positivo. Bien. Como el sodio va a ingresar, se van a aperturar los canales de sodio para permitir el ingreso, pues, del sodio, ¿ya? Se aperturan los canales de sodio y se mete el sodio. Ingresa el sodio. Luego que se mete el sodio, va a haber una pequeña, ¿ves esta caída? ¿Esto qué se llama? Repolarización. Despolarización. Repolarización. Esa fase, la fase 1 se conoce como repolarización inicial o repolarización lenta, porque no es tan prominente como la de cámara, ¿ves? Acá sí una caída más prolongada. Luego de la repolarización hay una fase que es casi plana, ¿ves? Adoptando como si fuera una meseta. Por eso es que la fase 2 se conoce como meseta. Bien, entonces, ¿qué pasa? En la fase de repolarización, ¿qué tuvo que pasar para que se haga más negativo, chicos? Salir. ¿Qué Sale salió? potasio. Potasio. Salió en potasio. Salió el potasio. Muy bien. Acá sale el potasio. Entonces, acá se cierran primero los canales de sodio que estaban abiertos antes, se cierran y ahora hay una salida rápida de potasio, pero es leve, ¿ya? No sale con tanta fuerza. Y hay una ligera activación de los canales de calcio. Entonces, sale el potasio y se activa ligeramente el calcio. En la fase 2 hay una fase de meseta. Doctor, para que la fase sea de meseta, solamente hay dos opciones. O que esté cerrado todo, o que si está abierto, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? ¿O no? Sí. No me equivoco. Entonces, sucede que acá hay una apertura de los canales de calcio. Los canales de calcio se van a activar. Y el ingreso de este calcio va a ser igual a la salida del potasio. El potasio va a seguir saliendo, ojo, el potasio acá empezó a salir. Y acá sigue saliendo. Pero sucede que la salida de potasio se equipara al ingreso del calcio. Y el calcio es importante porque permite la contracción muscular. Entonces, el calcio al ingresar hace posible que la célula se contraiga, el miocardocito se contraiga. Muy bien, ingresa calcio. El calcio ingresa y como es igual al potasio, hay una meseta. Pero luego se van a cerrar los canales de calcio y el potasio va a seguir saliendo. Es por eso que como sale bastante potasio, ahora sí, salen cargas positivas, yo me hago más negativo. Cae nuevamente. Cae nuevamente. Es la fase de repolarización rápida. Se inactivan los canales lentos, en este caso
de calcio, se activan por ahora los canales de salida de potasio, por lo que el ingreso de calcio es menor a la salida de potasio y genera acá un desequilibrio. Hace rato había un equilibrio, ese equilibrio se rompe y al final volvemos a la fase 4, que es como iniciamos. Iniciamos en la fase 4 en reposo y volvemos a la fase en reposo. Acá el potencial se estabiliza porque nuevamente hay un ingreso de calcio que equipara, de calcio y sodio, que equipara la salida de potasio. Nuevamente, hay otra mesetita por acá. Y si te das cuenta, la meseta es o esta fase de potencial de membrana es estable. Si te das cuenta, no está subiendo, no está bajando, es estable. Muy importante que es estable. Esto es la diferencia del siguiente que vamos a ver. Bien, doctor, esto lo han preguntado. Te van a decir en qué fase la meseta es característica de qué, estructuras cardíacas. ¿Qué les dije hace rato? Del nodo auriculoventricular. Muy bien, de la B. Ya es característica de las aurículas, no se olviden, aurículas del ventrículo y en sí del sistema de Purkinje, ¿no? Ventrículo y el sistema de Purkinje, ¿ya? Del sistema de Purkinje. Bien, pero no es característico del nodo sinoauricular, que es este de acá. Y acá cambia un poco las cosas, ¿ya? Entonces, esto se ve en el nodo sinoauricular. ¿Y qué es lo que pasa? Acá también hay un ingreso. Como tú ves, acá sube, ¿no? Entonces, que es subida, esta parte que es subida, en la fase 4. ¿Cómo se llama esto, chicos, que suben? Despolarización. Despolarización. Esta despolarización que se ve acá, muchachos, si te das cuenta, acá no hay una fase que es plana, ¿no? Acá no hay nada plano. Como no hay plano, y esta fase 4 era la fase del potencial de membrana, acá se dice que es un potencial de membrana inestable. Date cuenta. ¿Por qué no es estable? Pues se queda estable, acá tú lo ves que está subiendo, casi inestable, entonces es un potencial de membrana en reposo inestable. Donde hay una despolarización espontánea. ¿Por qué se produce este potencial de membrana? En este caso ya no es por la entrada de sodio. ¿Alguien sabe qué es lo que ingresa? ¿Cancio? No, acá sí ingresa sodio, acá sí ingresa sodio, ahí sí ingresa sodio. Lo que acá arriba en la fase ascendente es donde se da el famoso ingreso de calcio, ¿ya? En un pequeño lapso. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la fase ascendente. Bien, acá en la fase ascendente, acá era donde hace rato ingresaba sodio, ¿no? Si recuerdan, en la fase ascendente. La fase ascendente ingresaba sodio en cuanto veamos lo que es el ventrículo. Pero acá, luego que pase el potencial de acción, luego que pase esta parte donde acá se ingresa sodio, en esta parte donde antes ingresaba sodio, acá debió ingresar sodio como antes. Acá está el cambio, ¿ya? Acá ingresa calcio. Eso sí te pueden preguntar. En la fase ascendente del potencial de acción ingresa calcio. Esta es la fase ascendente, la fase 0. Luego hay una repolarización y ya no hay, si te das cuenta, una meseta. Ya no hay como que uno así, ¿no? Es las únicas pequeñas gran diferencias. Bien, lo que te pueden preguntar aquí es que en la fase ascendente ingresa el calcio. En la fase de repolarización sigue pasando lo mismo, el potasio sigue saliendo. Y hay una fase de despolarización espontánea donde se va metiendo el sodio, ¿ya? Ahí se va metiendo el sodio. El sodio es el principal estímulo en esta fase. Muy bien, muy bien, muy bien. Algunas cosas claves para ir acabando, muchachos, es que en esta fase es el responsable del automatismo. La propiedad cardíaca se recuerda que se da en el nodo sinoauricular. Entonces, ¿en qué parte de la fase
es donde el sistema nervioso simpático, parasimpático, lo activan para estimular al corazoncito. El simpático hace que tu corazoncito lata así, mira. Esta fase lo hace así, mira. En cambio, el parasimpático lo alarga esta fase, alarga la fase 4, la fase 4 que es media subida, media subiendo, lo alarga, haciendo que baje la frecuencia cardíaca y haciendo que acá suba la frecuencia cardíaca. Bien, por eso es que acá te digo que determina la frecuencia cardíaca. Muy bien, muchachos, acá les dejo algunas cositas para que lo den una pequeña comparación. Lo más importante es esto, mira, no hay meseta. En la fase ascendente, acá ingresa calcio. En la fase de despolarización, acá ingresa sodio, en el nodo sinoauricular. Pero en la fase de la aurícula, ventrículo, fibra de Purkinje, acá no hay despolarización en la fase 4. ¿Por qué? Porque la fase 4 está en reposo. ¿Se entendió eso, muchachos? Sí, Muchachos. sí se Bien, entendió. ¿hay alguien? Entonces, creo que vamos acabando la clase. Van a ver ustedes más adelante en su taller de café, visto que tienen su taller de café, pero para que más o menos lleven la idea de cómo se da todo el proceso, van a ver más adelante, es que cuando se despolariza la célula, esto es lo que hemos estudiado en el ventrículo, ¿no? Esta forma tiene el ventrículo, así es. Acá casi no lo hacen tanto énfasis a la meseta, pero bueno, más o menos hay una pequeña meseta, ¿no? Entonces, cuando se despolariza el ventrículo, básicamente, cuando se da la despolarización, hay una contracción de las células. Y cuando hay una repolarización, pues hay una relajación. La despolarización ventricular se asocia al complejo QRS, ¿ya? Y la repolarización se asocia a la onda T. Si quieres ver asociaciones, cuando veas el EKG, así lo vas a entender, para que veas que todo tiene, pues, digamos, algo que los conecta, ¿ya? Y en el EKG hay ciertas fases. Al inicio, el potencial de acción surge acá, en el nodo sinusal, ¿ya? Entonces, cuando inicia, el EKG primero es una línea, luego aumenta y se forma la primera onda, que la onda, ¿cómo se llamaba? Te dije, La onda P. la onda P. Entonces, el 1 y la onda P. Muy bien. La onda P es así, ya, acá el dibujo más grande para que lo veas. La onda P tiene dos partes. La primera parte representa ¿qué, chicos? La aurícula derecha. La contracción o la relajación de la aurícula derecha. Contracción auricular. La contracción, ¿ya? No te olvides. La onda P refleja contracción. Contracción o despolarización auricular. Muy bien. Luego vas a ver que vamos a encontrar por aquí el número 2. Avanzamos y se empieza a formar el complejo QRS, ¿ya? Este que ves acá es el complejo QRS. Acá se contraen las dos aurículas. Luego acá se da un espacio donde el impulso no se forma o no avanza. Es por eso que aparece este segmento que es plano. Acá lo ves. Ese segmento que es plano es porque acá hay un momento donde se detiene, ¿no? ¿Cuánto demoraba ese tiempo que se detenía el potencial de acción? 0.03. Ajá, muy lento, ¿no? Muy lento. Y se daba en el nodo de AB, o también llamado nodo de Ashoff, Ashoff-Tawara. Muy bien, entonces ese es el PR, el intervalo PR, ¿ya? Ese es el intervalo PR que ves en este momento. Seguimos avanzando. Aparece la contracción del ventrículo. Ahora empieza la contracción del ventrículo. Cuando el ventrículo se empieza a contraerse, acá, mira, se contrae, se forma el complejo QRS, que son tres onditas. La primera que ves acá se llama la onda Q, la onda arriba que está más acá, R, y la de acá abajo, que de vuelta baja, S. Esto se representa, chicos, que les dije hace rato, La contracción ventricular.
la contracción ventricular. Muy bien. No sé si alguien estuvo más allí, escuchó, pero también les dejé el dato. Luego tenemos la famosa onda T. ¿Y la onda T qué representa? La repolarización ventricular. Muy bien, la repolarización, que es lo mismo que la relajación del ventrículo, ¿ya? Relajación ventricular. Y el 5, este que ves acá, desde el Q hasta acá que acaba la onda T, se conoce como el intervalo QT, ¿ya? El intervalo QT. El intervalo QT, porque empieza en la Q y acaba en la T, pues intervalo QT. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Nada, nada, no se le surge ninguna duda de esto. Tenemos contracción auricular, tenemos contracción ventricular, tenemos relajación ventricular. ¿Y qué falta? ¿Qué falta, chicos? Muchachos. Ujú. La repolarización auricular, pero eso está escondido en el complejo QRS. Muy bien. La relajación de las aurículas se da a la par que el ventrículo se contrae, ¿ya? Entonces, cuando tú ves el ciclo cardíaco vas a estudiar que mientras tu aurícula se está relajando, tu ventrículo se está contrayendo, a la par. Entonces, como la contracción auricular se da o representa el QRS tiene mucho potencial y la relajación de la aurícula obviamente que el potencial va a ser pequeño y es solapado en este nivel. Es por eso que no se observa o no se ve la contracción de la aurícula. Porque se da aquí. Aquí se da, perdón, la relajación. La relajación se da a este nivel. Y por eso es que no se ve, ¿ya? Por eso es que no se ve. No se ve porque la contracción del ventrículo es mucho más potente. Bien, muchachos. Acabamos la ponencia con tres cositas que espero que se lleven. La primera es que el sistema cardiovascular es como el sistema de tuberías en una casa, ¿no? Tiene un motor, un circuito cerrado, un fluido. Segundo, el circuito cerrado está formado por arterias, capilares, venas y tiene diferentes pues, características. Vimos un poco, pero ya más o menos saben diferenciarlas, algunas de ellas, ¿no? Y la tercera es que el motor y el motivo que tiene tu corazoncito para latir depende pues del sistema eléctrico, ¿no? Tu motor y tu motivo, ¿no? Así como dice la canción. Muy bien. ¿Hay alguna duda, muchachos, que quieran que se aclaren? ¿Alguna duda final, quizás? Disculpe, ¿podría proyectar la imagen del PQRS? Del complejo QRS. Del PQRS, sí. Ya ahorita te lo hago. Segundito. Ujú, ujú. A ver, vamos por aquí. Estaba buscando. Les comento, muchachos. Yo soy creador de contenido, ¿ya? Hace algún tiempo hice un taller de. Hice un taller de. Uy, se borró el. Se me borró, no me digas que se me borró la diapo. Creo que se ha borrado, ¿ya? Sí, sí, no creo que se guarda.
Bien, bueno, ¿qué quieres ver, hermano? ¿Qué quieres ver? Les compartí el material, por si acaso, si alguien no lo tuvo, para que les envíen por ahí. Disculpe, ¿podría volver a repetir la parte de los tiempos, ¿no? Del P junto con la abertura de las aurículas y también del PQR? No, ahí dice los pasos uno, 2 y 3. Esa parte la pasó muy rápido. No sé si Ah, ya, podría. ya. Bien, entonces estamos acabando la clase haciendo esta pequeña recapitulación de lo que hemos visto. El impulso cardíaco inicia acá, inicia acá en el, en el nodo auriculoventricular y se va conduciendo por las aurículas. Esa conducción origina la onda P, es decir, esta parte. ¿Ya? La onda P representa la contracción auricular. Una vez que la aurícula se conduce, hay un espacio donde se retrasa el impulso cardíaco en el nodo auriculoventricular. Recordemos que en el nodo AB se daba el retraso fisiológico. Ese retraso se conoce como el intervalo PR, que se representa acá. Entonces tenemos la onda P, intervalo PR. Luego de ese retraso fisiológico, recordemos que se empezaba a activar el famoso complejo QRS, que tiene tres ondas. Esta primerita de abajo es la onda P, esta de acá arriba, perdón, esta de abajo es la onda Q, R y la onda S. Este complejo QRS, ¿qué es lo que representaba, muchachos? ¿Recuerdan? Una última vez. La despolarización ventricular. Muy bien, la despolarización ventricular. Y después del complejo QRS había otra onda que se producía. Acá hay otro espacio, mira, y luego una última onda. Esta última onda se conoce como la onda T. La 4 es la onda T y el 5 es un intervalo que es el QT. La onda T representa ya no la contracción, sino ahora la relajación. Lo he pasado así, bueno, quizás un poquito rápido, quizás, pero es porque lo van a ver más adelante. Tienen todo un taller de EKG, entonces ahí les van a seguramente explicar más adelante. Bien, muchachos. Ahora sí, ¿quedó claro, hermano? ¿Hay algo más que quieras que lo repasemos? ¿Me confirmas? Disculpe, en la parte, el número 3 de color verde Ya, representa el 3, la electricidad que va a los ventrículos, ¿no? claro, digamos que es la parte donde se está contrayendo el ventrículo. Y acá cuando ya se está relajando. Ya acá, mira, cuando empieza la contracción del ventrículo, cuando inicia la contracción del ventrículo, se va relajando tu aurícula, mira. Bien, ¿hay alguna otra duda, muchachos? Muchas gracias, doctor. Sí, hermanita. Miren, como les decía, yo soy creador de contenido, muchachos. Yo apreciaría mucho si es que por ahí me pueden apoyar. Hace poco, bueno, no hace poco, hace algún tiempo, em, hice también un taller de café, si es que quieren por ahí curiosidad. Pero les agradecería el apoyo con su suscripción en el canal de YouTube. De verdad, sería un apoyo bastante para el canal y para mí, gracias a su apoyo. Gracias por todo. Les dejo con el administrador. No sé si tiene alguna otra cosa que comentarles. Muchas gracias, Jonathan, por la sesión que has brindado el día de hoy. Agradecemos bastante la participación que has tenido en este curso. De igual manera, bueno, extender la invitación para futuras actividades que vamos a organizar en cuanto a lo que viene a ser próximos cursos que vamos a presentar como sociedad. Y bueno, también recalcarles a los participantes que ahorita mediante el chat se les va a hacer el envío del post-test, que prácticamente va a ser
En esencia, las mismas preguntas, pero van a ser para poder medir el conocimiento que han tenido para lo que viene a ser toda la sesión que ha dictado hoy día Jonathan, tal, ¿no? Entonces, una vez más agradecerte bastante por la sesión bastante completa y de igual manera muy esencial para lo que viene a ser la parte del entendimiento de la fisiología cardíaca. Así que eso sería todo, chicos. Voy a estar enviándoles ahorita lo que viene a ser el post-it y ahí van a resolverlo. Van a seleccionar el nombre y si tienen algún problema, duda o consulta respecto a ello, pueden consultar en la sala, la persona, los que va a estar abierta unos minutos más. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos, y gracias por su apoyo en el canal.